La tragedia de Francisca Leal, 1872, Colima. El nombre que no coincidía en el altar. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La excitación del sacerdote que reveló identidad falsa. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, el sábado 14 de septiembre de 1872, durante la ceremonia matrimonial que debería haber unido a Francisca Leal, de 22 años, con el hombre que se presentaba como don Gabriel Morales, de 31 años, aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando ceremonia había progresado, según ritual católico tradicional, durante aproximadamente 20 minutos, cuando aproximadamente 200 invitados observaban desde bancos de madera de la parroquia de San Felipe de Jesús, en centro de Colima. Cuando sacerdote don Matías Cervantes había llegado a momento específico del rito donde debía leer nombres completos de novios desde registro matrimonial oficial, antes de proceder con intercambio de votos. Cuando había abierto libro grande de registros que contenía información que familias habían proporcionado semanas antes durante preparativos, cuando había comenzado a leer en voz alta y clara que resonaba a través de nave de iglesia, había pronunciado: Francisca Margarita Leal Sánchez, hija de don Eduardo Leal y de doña Carmen Sánchez. Luego, había hecho pausa para voltear página del registro, preparándose para leer nombre completo del novio. Había mirado hacia página, había comenzado a leer mentalmente y súbitamente expresión en rostro había cambiado de concentración rutinaria a confusión visible. Había detenido lectura en voz alta, había mirado más de cerca al registro, había fruncido ceño, había girado cabeza para mirar directamente hacia novio, que estaba de pie en altar a aproximadamente 2 metros de distancia. Luego había mirado nuevamente hacia registro y luego había permanecido en silencio durante aproximadamente 10 segundos, que en contexto de ceremonia solemne parecieron mucho más largos, creando atmósfera de incomodidad creciente. Invitados que habían estado observando ceremonia con atención respetuosa, habían comenzado a notar pausa extraña. Murmullos discretos habían comenzado en bancos posteriores. Algunos invitados se habían inclinado hacia otros preguntando en susurros qué estaba ocurriendo. Don Matías había cerrado registro brevemente. Había respirado profundamente como si estuviera tomando decisión importante. Había abierto registro nuevamente y había hablado no hacia congregación, sino directamente hacia novio, con voz que, aunque controlada, revelaba perturbación. Disculpe, señor, pero necesito aclaración antes de continuar. ¿Podría confirmar su nombre completo, tal como aparece en documentos de identidad oficiales que presentó durante preparativos matrimoniales? El novio, hombre alto de aproximadamente 1,80 m con cabello negro peinado hacia atrás, bigote bien recortado según moda de época y vestido con traje negro formal. Había respondido con voz que había intentado sonar segura, pero que había mostrado tensión sutil. Mi nombre es Gabriel Antonio Morales Fuentes.
como consta en registro. El padre, pero don Matías, había sacudido cabeza lentamente mirando alternativamente entre novio y registro. Eso es lo que consta en registro matrimonial que fue completado hace 3 semanas. Pero aquí había señalado hacia sección diferente del libro que aparentemente contenía documentos adicionales o anotaciones. Tengo información diferente que recibí apenas ayer de autoridades civiles. Según documentos que autoridades me enviaron verificando identidad de personas que contraen matrimonio en parroquia, el hombre que se presenta como Gabriel Antonio Morales Fuentes había hecho pausa dramática mirando fijamente hacia novio. Documentos de identidad que muestran nombre completamente diferente. Silencio absoluto había caído sobre Iglesia. Ya no había murmullos. Todos invitados habían enfocado atención completamente en escena que se desarrollaba en altar. Francisca, que había estado de pie junto a novio sosteniendo ramo de flores, había girado para mirarlo con expresión que mostraba confusión, mezclada con alarma creciente. El novio había pálido visiblemente. Había intentado responder, pero voz había salido como susurro apenas audible. «Padre, debe haber error en documentos que autoridades enviaron». Pero don Matías había interrumpido con voz que había aumentado en volumen y en autoridad. «No hay error. Documentos son claros. El nombre que aparece en certificado de nacimiento y en documentos oficiales de identidad del hombre que está de pie aquí no es Gabriel Antonio Morales Fuentes. Había leído desde documento que había sacado de registro Sebastián Rodrigo Ugarte Mendoza. Esta es la historia de Francisca Leal, quien el 14 de septiembre de 1872 había llegado a Iglesia preparada para casarse con hombre que había conocido durante año como Gabriel Morales, quien durante ceremonia, frente a 200 invitados, el sacerdote reveló que nombre que novio había usado era falso y que nombre verdadero era Sebastián Ugarte. Revelación que conduciría a investigación, descubriendo que Sebastián había estado huyendo de acusaciones de deserción. Militar en estado de Jalisco, donde había servido en ejército durante año, pero había abandonado posición sin autorización, que había adoptado identidad falsa para evitar arresto y castigo, que había cortejado a Francisca usando nombre falso durante año completo, engañando no solo a ella, sino a familia entera, y que revelación durante ceremonia causaría escándalo, que destruiría matrimonio antes de que pudiera comenzar, y que marcaría reputación de Francisca durante años. Los detalles completos de cómo ceremonia progresó normalmente hasta momento de revelación dramática. La ceremonia matrimonial había comenzado aproximadamente a las 10:45 de la mañana del sábado 14 de septiembre de 1872, cuando Francisca Leal había entrado en la parroquia de San Felipe de Jesús del brazo de su padre don Eduardo Leal, mientras órgano pequeño de iglesia tocaba marcha nupcial tradicional que resonaba a través de nave creando atmósfera solemne apropiada para sacramento de matrimonio. Francisca había vestido traje de novia blanco que había sido confeccionado durante 6 meses por costureras de Colima usando tela de algodón fino que había sido importada desde Puebla. Vestido tenía corpino ajustado con botones pequeños de perla que descendían por espalda, mangas largas de encaje que habían sido añadidas usando técnica de costura delicada, y falda amplia que requería crinolina para mantener forma apropiada. Velo de encaje blanco cubría rostro y se extendía aproximadamente 2 metros detrás, siendo sostenido por 3 niñas pequeñas que eran primas actuando como pajes. Gabriel Morales, o el hombre que se presentaba bajo ese nombre, había esperado en altar vestido con traje negro formal que había sido prestado por primo de Francisca,
porque Gabriel había explicado que, aunque tenía recursos modestos para vivir confortablemente, no poseía traje suficientemente fino para ceremonia tan importante. Familia de Francisca había aceptado explicación sin sospechar que falta de traje propio era síntoma de situación más compleja. Que Gabriel no poseía muchas pertenencias personales, porque había estado viviendo bajo identidad falsa, manteniendo perfil bajo, para evitar ser descubierto por autoridades. Durante primera parte de ceremonia que había durado aproximadamente 20 minutos, todo había procedido según protocolo católico tradicional de época. Don Matías Cervantes, que era sacerdote de parroquia desde hace 15 años, había oficiado múltiples cientos de ceremonias matrimoniales durante carrera y había seguido pasos familiares con precisión practicada. Había comenzado con sermón sobre santidad del matrimonio como sacramento instituido por Cristo, sobre responsabilidades que esposos asumían ante Dios de amarse y respetarse hasta que muerte los separara, sobre importancia de familia como núcleo de sociedad católica, y sobre bendiciones que Dios otorgaba a parejas que contraían matrimonio apropiadamente dentro de iglesia. Sermón había durado aproximadamente 10 minutos, durante los cuales Francisca y Gabriel habían permanecido de pie en altar frente al sacerdote, mientras aproximadamente 200 invitados, representando familias de clase media y media alta de Colima, incluyendo comerciantes, propietarios de tierras pequeñas, profesionales como médicos y maestros, y funcionarios gubernamentales locales, observaban desde bancos de madera tallada que llenaban nave central de iglesia. Después de sermón, don Matías había leído pasajes bíblicos apropiados para ceremonia matrimonial. Pasaje de Génesis sobre creación de Eva como compañera apropiada para Adán. Pasaje de Epístola de San Pablo sobre amor que todo lo soporta y todo lo espera. Y pasaje de Evangelio sobre matrimonio en Caná, donde Jesús había realizado primer milagro, convirtiendo agua en vino. Lecturas habían tomado aproximadamente 5 minutos adicionales. Luego, don Matías había procedido con bendición de anillos de oro que Gabriel había comprado. Anillos simples sin decoración elaborada que habían costado aproximadamente 20 pesos, representando inversión significativa para hombre que trabajaba como escribiente en oficina gubernamental, ganando salario de aproximadamente 50 pesos mensuales. Y entonces había llegado momento específico del ritual, donde sacerdote debía leer nombres completos de novios desde registro matrimonial oficial, antes de proceder con intercambio de votos que constituiría acto central de sacramento. Don Matías había abierto libro grande de registros que parroquia mantenía documentando todos matrimonios celebrados en iglesia. Libro contenía no solo nombres, sino información adicional que familias proporcionaban durante preparativos. Fechas y lugares de nacimiento de novios, nombres de padres, confirmación de que ambos novios eran católicos bautizados y declaración de que no existían impedimentos canónicos que prevendrían matrimonio válido. Toda esta información había sido proporcionada por Gabriel y por familia de Francisca aproximadamente 3 semanas antes, durante proceso de preparación matrimonial que Iglesia requería. Gabriel había presentado documentos que supuestamente certificaban identidad como Gabriel Antonio Morales Fuentes, nacido en pueblo pequeño cerca de Guadalajara, en estado de Jalisco, en 1841. Pero lo que don Matías había descubierto apenas un día antes, el viernes 13 de septiembre, día anterior a ceremonia, era que documentos que Gabriel había presentado no coincidían con información que autoridades civiles habían proporcionado durante verificación rutinaria que gobierno había comenzado a implementar recientemente para asegurar que personas que contraían matrimonio eran quienes decían ser.
Sistema de verificación había sido establecido aproximadamente 6 meses antes, en principios de 1872, como respuesta a casos previos, donde personas habían usado identidades falsas para contraer matrimonios bígamos o para evadir responsabilidades legales. Autoridades civiles ahora revisaban documentos de identidad presentados en iglesias contra registros centrales mantenidos en capitales de estados. En caso de Gabriel, cuando autoridades de Colima habían enviado solicitud a autoridades de Jalisco pidiendo confirmación de que Gabriel Antonio Morales Fuentes, nacido en fecha y lugar especificados, existía en registros, respuesta había sido negativa. No había registro de persona con ese nombre nacida en ese lugar, en esa fecha. Pero búsqueda adicional había revelado algo más. En registros militares de Jalisco había notas sobre hombre llamado Sebastián Rodrigo Ugarte Mendoza, que había desertado de ejército en 1871 y que era buscado para arresto. Descripción física de Sebastián coincidía exactamente con descripción de Gabriel. Altura aproximada de 1,80 m, constitución delgada pero atlética, cabello negro, ojos color café oscuro, cicatriz pequeña en mano derecha, causada aparentemente por accidente durante infancia. Cuando esta información había llegado a don Matías el viernes por tarde, apenas 12 horas antes de ceremonia programada, sacerdote había enfrentado dilema moral y práctico. Debía proceder con ceremonia, asumiendo que quizás había error en documentos de autoridades, o debía confrontar a Gabriel privadamente antes de ceremonia, arriesgando que Gabriel huyera si era efectivamente desertor usando identidad falsa. O debía proceder con ceremonia hasta momento apropiado, y luego confrontar públicamente, exigiendo aclaración. Don Matías había decidido opción final. Procedería con ceremonia hasta momento donde debía leer nombre del novio, y en ese punto confrontaría situación públicamente porque si Gabriel era efectivamente desertor viviendo bajo identidad falsa, matrimonio contraído bajo nombre falso sería inválido canónicamente y legalmente, y era mejor detener ceremonia que permitir matrimonio inválido que causaría problemas mayores posteriormente. Y entonces había llegado ese momento. Don Matías había leído nombre de Francisca sin problema. Había volteado página preparándose para leer nombre de Gabriel. Había visto nombre Gabriel Antonio Morales Fuentes, que había sido registrado 3 semanas antes. Pero había visto también nota que él mismo había agregado ese viernes cuando información de autoridades había llegado. Verificar identidad. Posible discrepancia con registros oficiales de Jalisco. Había mirado hacia Gabriel, que estaba de pie en altar, aparentemente calmado, aunque análisis posterior de testigos revelaría que había mostrado tensión sutil en postura. Hombros ligeramente elevados, manos apretadas juntas con más fuerza que necesaria, respiración que, aunque controlada, era ligeramente más rápida que normal. Y don Matías había tomado decisión de confrontar directamente, preguntando a Gabriel que confirmara nombre completo, tal como aparecía en documentos oficiales de identidad. Cuando Gabriel había respondido, Gabriel Antonio Morales Fuentes, don Matías había declarado que tenía información diferente de autoridades. Y cuando había pronunciado nombre verdadero, Sebastián Rodrigo Ugarte Mendoza, reacción había sido inmediata y dramática no solo de Gabriel, sino de toda congregación. Gabriel había pálido visiblemente. Color había drenado de rostro dejando tono casi gris. Había abierto boca, como si fuera a hablar, pero no había producido sonido. Manos que habían estado apretadas juntas habían comenzado a temblar visiblemente. Francisca, que había estado de pie junto a Gabriel, sosteniendo ramo de flores blancas y azucenas, había girado para mirarlo con expresión que en espacio de segundos había pasado de confusión a comprensión horrible.
ramo había caído de manos, golpeando suelo de piedra de iglesia con sonido sordo, que en silencio absoluto que había caído sobre nave, había sido claramente audible. Invitados habían reaccionado con expresiones variadas. Algunos habían permanecido en silencio, procesando revelación. Otros habían comenzado a murmurar urgentemente con personas sentadas cerca. Algunos habían levantado de bancos para ver mejor lo que estaba ocurriendo en altar. Don Eduardo Leal, que era padre de Francisca y que había estado sentado en banco de primera fila, había levantado con expresión de ira creciendo en rostro. Había caminado rápidamente hacia el altar, había posicionado entre Gabriel y Francisca como si protegiera a hija, y había demandado con voz que resonó a través de iglesia: ¿qué significa esto? ¿Has estado usando nombre falso? ¿Quién eres realmente? Capítulo 2. Colima en 1872. Contexto histórico de ciudad pequeña. Durante época de inestabilidad. Colima en 1872 era estado pequeño de aproximadamente 60.000 habitantes ubicado en costa del Pacífico, en región donde montañas de Sierra Madre Occidental descendían hacia mar. Capital que llevaba mismo nombre que estado, tenía aproximadamente 10.000 habitantes y servía como centro administrativo, comercial y religioso de región. Economía estaba basada principalmente en agricultura, particularmente en cultivo de café, en montañas circundantes, en cultivo de coco en áreas costeras y en ganadería en valles. Puerto de Manzanillo, ubicado aproximadamente a 100 kilómetros de capital, era punto importante de comercio marítimo, conectando estado con otros puertos del Pacífico. Pero 1872 era época de inestabilidad política considerable en México. País había experimentado décadas de conflicto. Guerra de independencia contra España que había terminado en 1821. Múltiples cambios de gobierno durante 1830 y 40. Guerra contra Estados Unidos en 1846 a 48, resultando en pérdida de territorios extensos. Guerra de reforma entre liberales y conservadores durante 1858 a 61. Intervención francesa y establecimiento de imperio de 1900. Maximiliano durante 1862 a 67 y finalmente restauración de república bajo Benito Juárez en 1867. Para 1872, Benito Juárez todavía era presidente, pero moriría ese mismo año en julio, siendo sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada. Inestabilidad política significaba que instituciones gubernamentales, aunque funcionaban, no tenían eficiencia o alcance que tendrían décadas después. Registro civil de nacimientos, matrimonios y muertes había sido establecido durante Reforma, pero implementación era irregular, particularmente en estados pequeños y en áreas rurales. Sistema militar también era producto de época turbulenta. Ejército mexicano había sido movilizado múltiples veces durante décadas previas para guerras contra invasores extranjeros y para conflictos internos. Servicio militar no era universal, pero hombres jóvenes eran frecuentemente reclutados mediante sistemas variados que incluían desde voluntarios hasta levas forzadas, particularmente durante tiempos de conflicto. Deserción militar era problema significativo. Condiciones en ejército eran frecuentemente duras, paga era irregular, comida era escasa, entrenamiento era riguroso y castigos por infracciones menores eran severos. Muchos soldados que habían sido reclutados contra voluntad desertaban cuando oportunidad se presentaba. Castigo oficial por deserción era severo. Podía incluir prisión militar durante años, trabajos forzados o en casos extremos durante tiempos de guerra ejecución por pelotón de fusilamiento. Pero aplicación de castigo dependía de si desertor era capturado.
En época cuando comunicación entre estados era lenta, dependiente de correo que viajaba por caminos de tierra en carruajes o a caballo, y cuando registros centralizados de identidad no existían, desertor que huía a otro estado y que adoptaba identidad nueva, podía vivir durante años sin ser descubierto, particularmente si evitaba llamar atención de autoridades. Esto era contexto en el cual Sebastián Ugarte había operado. Había desertado de ejército en Jalisco en 1871. Había viajado a Colima adoptando identidad falsa como Gabriel Morales. Había vivido tranquilamente durante años trabajando como escribiente. Y había cortejado a Francisca planeando matrimonio que habría consolidado nueva identidad permanentemente. Pero sistema nuevo de verificación de identidad que gobierno había comenzado a implementar, sistema que, aunque rudimentario por estándares modernos, era avance significativo para época, había detectado discrepancia finalmente, resultando en revelación dramática durante ceremonia. Capítulo 3. La historia completa de Sebastián Ugarte, reclutamiento militar, deserción y adopción de identidad falsa. Sebastián Rodrigo Ugarte. Mendoza había nacido en pueblo pequeño llamado San Martín Hidalgo, ubicado aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Guadalajara, en estado de Jalisco, el 12 de marzo de 1841. Había sido tercer hijo de familia de agricultores modestos que cultivaban maíz y frijol en parcela pequeña de tierra que arrendaban de hacendado local. Durante infancia y adolescencia, Sebastián había trabajado en campos ayudando a padre con cultivo. Había asistido a escuela primaria del pueblo durante 3 años, aprendiendo a leer y escribir básicamente, pero abandonando educación formal a edad de 10 años para trabajar tiempo completo en agricultura. Y había vivido vida que, aunque modesta económicamente, era estable y feliz dentro de comunidad pequeña donde todos habitantes se conocían. En 1867, cuando Sebastián tenía 26 años, y cuando Guerra de Reforma había terminado recientemente siendo seguida por intervención francesa, que había instalado a Maximiliano como emperador, ejército republicano bajo Benito Juárez había necesitado soldados para combatir tropas francesas y tropas mexicanas conservadoras que apoyaban imperio. Reclutadores habían llegado a San Martín Hidalgo en julio de 1867, solicitando voluntarios pero también realizando leva, reclutamiento forzado, de hombres jóvenes sanos. Sebastián, que tenía constitución atlética y que era solteros independientes, había sido seleccionado para servicio militar junto con aproximadamente 20 otros hombres del pueblo. Había sido transportado a Guadalajara, donde había recibido entrenamiento militar básico durante 3 meses. Marcha en formación, uso de rifle de infantería, obediencia a órdenes de oficiales y acondicionamiento físico mediante ejercicios extenuantes. Luego, había sido asignado a batallón que había marchado hacia norte para participar en campañas contra fuerzas imperiales que todavía controlaban partes del país. Durante años siguientes, entre 1867 y 1868, Sebastián había participado en múltiples batallas pequeñas y escaramuzas. Había visto muerte de múltiples compañeros soldados. Había experimentado hambre cuando suministros no llegaban regularmente, había sufrido enfermedades causadas por condiciones insalubres en campamentos militares, y había desarrollado desilusión profunda con servicio militar. Cuando Imperio había colapsado en 1867, después de que Francia había retirado apoyo y Maximiliano había sido capturado y ejecutado, ejército republicano había sido reducido en tamaño, pero Sebastián había permanecido en servicio, porque contrato militar especificaba término de 3 años. Durante 1868 y 69,
Con guerra terminada, vida en ejército había cambiado a rutina de guarnición, entrenamiento diario, guardias, mantenimiento de equipo, pero sin combate activo. Paga que durante guerra había sido irregular, ahora era aún más irregular. Soldados frecuentemente pasaban meses sin recibir salario prometido de aproximadamente 15 pesos mensuales. En 1870, cuando término de 3 años había expirado, Sebastián había solicitado licencia honorable, permitiéndole regresar a vida civil, pero solicitud había sido negada, porque Ejército todavía necesitaba personal y porque Sebastián había sido evaluado como soldado competente que sería útil mantener en servicio. Contrato había sido extendido automáticamente por 2 años adicionales. Sebastián había protestado, argumentando que había cumplido término original y que tenía derecho de regresar a familia. Pero protesta había sido rechazada por oficial superior que había amenazado con castigo si Sebastián continuaba cuestionando órdenes. Durante siguientes meses, en 1870 y principios de 71, Sebastián había vivido en estado de resentimiento creciente. Había sentido que estaba siendo retenido injustamente, que años de servicio habían sido desperdiciados sin compensación apropiada, y que vida estaba pasando mientras estaba atrapado en institución militar que no valoraba sacrificios que soldados hacían. En mayo de 1871, cuando Batallón de Sebastián había sido estacionado en cuartel en Guadalajara, oportunidad de deserción había presentado. Sebastián había sido asignado a guardia nocturna vigilando perímetro de cuartel. Durante madrugada, aproximadamente a las 3, cuando otros guardias estaban en posiciones distantes y cuando supervisión era mínima, Sebastián había tomado decisión impulsiva que cambiaría curso de vida. Había abandonado posición de guardia, había caminado fuera de cuartel y había comenzado a caminar rápidamente por calles de Guadalajara hacia afueras de ciudad. Había caminado durante horas, siguiendo caminos que conducían hacia sur. Había evitado caminos principales, donde podría encontrar patrullas militares. Había viajado mayormente durante noches, escondiendo durante días en bosques o en graneros abandonados. Y había comido mediante combinación de provisiones limitadas que había llevado y de comida que había robado ocasionalmente de campos. Durante aproximadamente semana de viaje, cubriendo distancia de aproximadamente 200 kilómetros. Sebastián había llegado a estado de Colima, que aunque era vecino de Jalisco, estaba suficientemente distante de Guadalajara, que Sebastián había esperado que autoridades militares no lo buscarían allí intensivamente. Había llegado a ciudad de Colima en junio de 1871 con aproximadamente 10 pesos que había ahorrado durante servicio militar. Dinero que, aunque modesto, era suficiente para pagar alojamiento en casa de huéspedes modesta durante semanas mientras buscaba empleo. Pero Sebastián había comprendido que no podía buscar empleo usando nombre verdadero, porque si autoridades militares buscaban desertores y si empleador verificaba identidad con autoridades, sería descubierto y arrestado. Necesitaba adoptar identidad nueva. Había elegido nombre Gabriel Antonio Morales Fuentes, parcialmente al azar. Gabriel había sido nombre de hermano que había muerto durante infancia. Morales había sido apellido de maestro de escuela que Sebastián había admirado durante niñez, y Fuentes había sido apellido común que no llamaría atención. Había fabricado historia personal simple, que había nacido en pueblo pequeño cerca de Guadalajara, que padres habían muerto cuando era adolescente, que había trabajado como escribiente en Guadalajara, pero había decidido mudarse a Colima buscando oportunidades nuevas. Durante primeros meses en Colima, viviendo como Gabriel, Sebastián había mantenido perfil bajo evitando llamar atención.
Había encontrado empleo como escribiente en oficina gubernamental local, donde trabajo consistía en copiar documentos, mantener registros y preparar correspondencia para funcionarios. Trabajo pagaba salario modesto de 50 pesos mensuales, pero era estable y no requería interacción con autoridades militares. Había alquilado habitación pequeña en casa de huéspedes, había vivido frugalmente gastando mínimo necesario y había evitado formar amistades cercanas que podrían conducir a preguntas sobre pasado. Pero durante años de vivir en Colima, soledad había sido difícil de soportar. Sebastián, que había crecido en comunidad pequeña, donde familia y amigos proporcionaban conexión social constante, había sentido aislamiento profundo, viviendo bajo identidad falsa, sin poder compartir verdad sobre pasado con nadie. Y entonces, en junio de 1872, exactamente un año después de llegar a Colima, había conocido a Francisca Leal durante evento social organizado por Iglesia. Había sido atraído no solo por belleza física de Francisca, sino por amabilidad genuina que mostraba, por inteligencia que revelaba durante conversaciones, y por manera en que parecía ver bondad en personas, incluyendo en Gabriel, que era relativamente desconocido en comunidad. Había comenzado a cortejarla, siguiendo protocolo tradicional, visitando casa de familia Leal regularmente, conversando con Francisca en sala bajo supervisión de madre, asistiendo a eventos sociales donde podían interactuar apropiadamente. Durante cortejo que duró aproximadamente 3 meses, Sebastián había sentido conflicto interno creciente. Por un lado, quería desesperadamente conexión genuina con otra persona después de años de aislamiento. Pero por otro lado, sabía que estaba engañando a Francisca y a familia mediante uso de identidad falsa. En septiembre de 1872, después de 3 meses de cortejo, había propuesto matrimonio. Francisca había aceptado con alegría. Familia Leal había dado bendición porque, aunque Gabriel no era rico, parecía ser hombre honesto con empleo estable. Durante preparativos matrimoniales que duraron 3 semanas, Sebastián había proporcionado documentos fabricados. Había pagado aproximadamente 20 pesos, que representaban parte significativa de ahorros a falsificador en Colima, que producía documentos falsos de identidad para personas que por razones variadas necesitaban escapar de pasados problemáticos. Documentos habían sido suficientemente convincentes para pasar inspección inicial por sacerdote don Matías durante preparativos. Pero lo que Sebastián no había anticipado era que gobierno había comenzado a implementar sistema nuevo de verificación cruzada de identidad. Cuando información había sido enviada a Jalisco y cuando discrepancia había sido descubierta, plan cuidadoso de Sebastián de establecer vida nueva bajo identidad falsa había colapsado exactamente en momento cuando estaba a punto de consolidarse mediante matrimonio. Capítulo 4. El cortejo completo, bajo nombre falso y el engaño de familia entera. Durante 3 meses de cortejo entre junio y septiembre de 1872, Sebastián, viviendo como Gabriel, había engañado sistemáticamente no solo a Francisca, sino a familia Leal entera mediante fabricación cuidadosa de historia personal y mediante control constante de información que revelaba. Cuando don Eduardo Leal había preguntado durante primera visita formal sobre familia y antecedentes de Gabriel, Sebastián había relatado historia que había preparado, que padres habían muerto de fiebre tifoidea cuando él tenía 18 años, que no tenía hermanos vivos, que había trabajado como escribiente en Guadalajara durante años, pero había decidido mudarse a Colima después de que contrato de empleo había terminado buscando cambio de ambiente. Historia había sido diseñada específicamente para explicar por qué Gabriel no tenía familia presente en Colima que pudiera ser contactada.
¿Por qué no podía proporcionar referencias de empleadores previos de Guadalajara que pudieran verificar historia? Argumentaba que negocios habían cerrado durante crisis económicas. ¿Y por qué prefería no hablar extensivamente sobre pasado? Argumentaba que pérdida de padres era tema doloroso. Don Eduardo, que era comerciante próspero, operando tienda que vendía productos agrícolas, pero que no tenía experiencia detectando engaño elaborado, había aceptado historia de Gabriel sin sospecha significativa. Había evaluado a Gabriel basándose en comportamiento observable. Era educado durante visitas, hablaba con respeto apropiado, tenía empleo estable, vestía apropiadamente aunque modestamente y mostraba afecto genuino hacia Francisca. Francisca, que tenía 22 años y que había recibido educación apropiada para mujer de clase media, había asistido a escuela primaria donde había aprendido a leer y escribir, había estudiado música básica, particularmente piano, y había aprendido habilidades domésticas como costura y cocina. También había aceptado historia de Gabriel sin cuestionar. Había sentido compasión por hombre que había perdido familia y que estaba solo en mundo. Y compasión había contribuido a atracción que sentía. Durante cortejo, Sebastián había sido cuidadoso, manteniendo distancia emocional suficiente que prevenía que intimidad condujera a preguntas más profundas sobre pasado, mientras simultáneamente mostraba afecto genuino que hacía cortejo convincente. Había compartido opiniones sobre temas variados, política, religión, familia, futuro, que eran honestas en substancia, aunque con texto de identidad falsa, hacía que cada conversación fuera fundamentalmente deshonesta. Había participado en eventos sociales con familia leal, cenas dominicales después de misa, celebraciones de santos patronos, paseos en plaza principal de Colima durante tardes. Durante estos eventos, había interactuado con círculo social más amplio de familia, incluyendo tíos, tías, primos y amigos cercanos. Todos habían aceptado a Gabriel como pretendiente apropiado para Francisca. Cuando había propuesto matrimonio en septiembre, ceremonia había sido planificada con detalle apropiado para familia de clase media. Ceremonia en iglesia principal de Colima, recepción modesta en casa de familia leal, con aproximadamente 200 invitados, banquete con platillos tradicionales y música proporcionada por músicos locales. Sebastián había participado en todos preparativos, sabiendo todo el tiempo que estaba construyendo matrimonio sobre fundamento de mentiras. Conflicto interno había sido intenso. Parte de él había querido revelar verdad a Francisca, esperando que comprensión y amor conducirían a perdón. Pero otra parte había temido que revelación resultaría en rechazo inmediato y posiblemente en reporte a autoridades militares, resultando en arresto. Había decidido finalmente proceder con matrimonio sin revelar verdad, racionalizando decisión mediante argumentos que, aunque tenían lógica emocional, ignoraban deshonestidad fundamental. Que una vez que estuviera casado con Francisca y que familia leal fuera familia política, estarían menos inclinados a reportarlo a autoridades, que con tiempo podría revelar verdad gradualmente permitiendo que Francisca comprendiera razones por las cuales había adoptado identidad falsa y que matrimonio basado en amor genuino que sentía por Francisca, eventualmente superaría problemas causados por engaño inicial. Pero sistema de verificación de identidad había destruido plan antes de que matrimonio pudiera ser consumado. Capítulo 5. La confrontación dramática en la iglesia y la confesión forzada. Cuando don Matías había revelado nombre verdadero Sebastián Rodrigo Ugarte Mendoza y cuando don Eduardo había demandado explicación, Sebastián había enfrentado momento de decisión. Podía intentar continuar negando verdad, argumentando que había error en documentos de autoridades, o podía confesar finalmente, liberándose de carga de mentiras que había sostenido durante más de año.
Durante aproximadamente 30 segundos, después de pregunta de don Eduardo, Sebastián había permanecido en silencio, mirando alternativamente hacia don Matías, hacia don Eduardo y hacia Francisca, cuya expresión mostraba mezcla de confusión, dolor y traición. Finalmente había hablado con voz que, aunque baja, fue audible en silencio que llenaba iglesia. Es verdad, mi nombre real es Sebastián Ugarte. Gabriel Morales fue nombre que adopté cuando llegué a Colima hace año. Y razón, había hecho pausa, respirando profundamente. Razón por la cual adopté identidad falsa es que soy desertor del ejército. Deserté de servicio militar en Jalisco en mayo del año pasado. Vine a Colima huyendo de arresto por deserción. Reacción había sido explosiva. Don Eduardo había gritado con voz llena de ira: «Desertor, has estado usando nombre falso, has engañado a mi familia durante meses, has cortejado a mi hija bajo identidad mentirosa». Había agarrado brazo de Sebastián con intención aparente de sacarlo físicamente de iglesia, pero otros hombres de familia habían intervenido conteniendo a don Eduardo mientras situación era procesada. Francisca había comenzado a llorar, sollozos profundos que habían sacudido cuerpo entero. Madre doña Carmen había acudido rápidamente desde banco, había abrazado a hija y había comenzado a guiarla hacia salida de iglesia, alejándola de escena. Invitados habían estallado en conversaciones múltiples simultáneas, creando ruido que contrastaba con silencio previo. Algunos expresaban indignación por engaño, otros expresaban lástima por Francisca, otros debatían qué debía ocurrir posteriormente. Don Matías había levantado voz para restaurar orden. «Por favor, todos, silencio. Esta es casa de Dios. Debemos manejar situación con dignidad». Había girado hacia Sebastián. «¿Confirmas que información que autoridades me proporcionaron es correcta, que eres efectivamente Sebastián Ugarte, desertor militar buscado en Jalisco?» Sebastián había asentido con expresión de derrota. «Sí, padre, es verdad. Deserté porque había cumplido término original de 3 años, pero ejército había extendido servicio sin mi consentimiento. Me sentía atrapado injustamente. Pero sé que deserción es crimen militar, sé que hay consecuencias. Y matrimonio bajo nombre falso habría sido inválido». Don Matías había declarado: «No puedo proceder con ceremonia. Debo informar a autoridades civiles sobre situación». Sebastián había comprendido que futuro que había intentado construir mediante engaño estaba destruido completamente. Matrimonio no ocurriría. Francisca lo odiaba. Familia leal lo despreciaba. Y autoridades serían notificadas, resultando probablemente en arresto. Había intentado hablar directamente a Francisca, que estaba siendo consolada por madre. «Francisca, por favor, escúchame. Sé que te he engañado. Sé que he cometido error terrible. Pero sentimientos que tengo hacia ti son genuinos. Te amo verdaderamente. No fue engaño cuando dije que quería pasar vida contigo». Pero Francisca había respondido con voz que, aunque débil por sollozos, era clara en rechazo: «No te conozco. Hombre que conocía era Gabriel. Pero Gabriel no existe. Eres extraño que mintió sobre todo. No quiero verte nunca más». Sebastián había intentado responder, pero don Eduardo y otros hombres de familia lo habían rodeado, lo habían escoltado físicamente fuera de iglesia y lo habían entregado a alguaciles que habían sido convocados. Ceremonia que debería haber sido celebración de matrimonio había terminado en escándalo público que sería recordado en Colima durante años. Capítulo 6. Las consecuencias legales, sociales y emocionales del engaño revelado. Consecuencias inmediatas para Sebastián habían sido severas. Había sido arrestado por alguaciles de Colima inmediatamente después de escena en iglesia.
Había sido encarcelado en prisión local, mientras autoridades contactaban autoridades militares de Jalisco, informando que desertor buscado había sido localizado. Aproximadamente una semana después, escolta militar había llegado desde Guadalajara para transportar a Sebastián de regreso a Jalisco, donde enfrentaría corte marcial por deserción. Durante corte marcial que había ocurrido en octubre de 1872, Sebastián había sido juzgado formalmente. Había admitido deserción, pero había argumentado circunstancias atenuantes, que había cumplido término original de servicio, que extensión había sido implementada sin consulta o consentimiento, que condiciones en ejército habían sido insoportables. Pero Tribunal Militar había rechazado argumentos. Deserción era crimen grave que socavaba disciplina militar. Hecho de que Sebastián había adoptado identidad falsa y había evadido captura durante año, había agravado crimen, demostrando premeditación y engaño deliberado. Sentencia había sido 5 años de prisión militar con trabajos forzados. Sebastián había cumplido sentencia completa en prisión militar en Guadalajara, realizando trabajo duro, construyendo fortificaciones y manteniendo instalaciones militares. Había sido liberado finalmente en 1877 a edad de 36 años. Había regresado a pueblo natal San Martín Hidalgo, donde había vivido resto de vida trabajando como agricultor. Nunca se había casado y había muerto en 1910 a edad de 69 años, habiendo vivido últimas décadas de vida marcadas por reputación de desertor y por arrepentimiento de engaño que había destruido oportunidad de matrimonio con Francisca. Para Francisca, consecuencias habían sido diferentes pero igualmente devastadoras. Día que debería haber sido más feliz de vida, se había transformado en humillación pública. Durante semanas después de escándalo, había sido objeto de chisme constante en Sociedad de Colima. Historia de novio que había usado identidad falsa y que había resultado ser desertor militar había sido contada y recontada con variaciones que exageraban elementos dramáticos. Algunas versiones sugerían que Francisca debería haber sospechado engaño porque Gabriel nunca había hablado de familia. Otras versiones especulaban que quizás Francisca había sabido verdad y había estado dispuesta a casarse con desertor. Francisca, aunque inocente completamente de engaño, había sufrido daño a reputación. Durante años siguientes había evitado aparecer en eventos sociales, había rechazado invitaciones a reuniones y había vivido en reclusión relativa en casa de familia. Aproximadamente 2 años después, en 1874, cuando intensidad de chisme había disminuido, pretendiente diferente había expresado interés en cortejarla. Era viudo, con 2 hijos, que buscaba esposa para ayudar a criar familia. Francisca había aceptado cortejo más por necesidad práctica. En sociedad de época, mujer soltera de 26 años tenía opciones limitadas, que por amor romántico. Se había casado en ceremonia simple sin pompa que había marcado boda cancelada con Sebastián. Matrimonio había sido funcional pero no feliz. Marido había sido hombre distante emocionalmente que había visto a Francisca principalmente como empleada doméstica y como madre para hijos. Francisca había vivido resto de vida cumpliendo deberes de esposa y madre, pero guardando en corazón amor que había sentido por Gabriel. Amor que, aunque basado en engaño, había sido genuino desde perspectiva de ella. Había muerto en 1920 a edad de 70 años, habiendo vivido vida marcada por evento de ceremonia cancelada que había destruido futuro que había imaginado. Capítulo 7. El legado y las lecciones. Sobre identidad, verdad y consecuencias de engaño. Caso de Sebastián Ugarte y Francisca Leal se volvió historia bien conocida en Colima,
siendo contada durante décadas como advertencia sobre múltiples temas. Sobre engaño en cortejo. Historia ilustró cómo construcción de relación sobre fundamento de mentiras inevitablemente conduce a destrucción cuando verdad es revelada. Sebastián había racionalizado engaño, argumentando que amor genuino eventualmente superaría deshonestidad inicial, pero revelación había demostrado que confianza una vez quebrada por engaño fundamental es casi imposible de restaurar. Sobre deserción militar. Aunque Sebastián había tenido razones comprensibles para desertar, extensión forzada de servicio, condiciones duras, decisión de desertar y de adoptar identidad falsa, había causado consecuencias que se extendieron mucho más allá de castigo militar inicial. Había arruinado no solo vida propia, sino también vida de Francisca, que había sido víctima inocente de engaño. Sobre verificación de identidad. Caso había demostrado importancia de sistemas gubernamentales para verificar identidad de personas, particularmente en contextos donde identidad falsa podía ser usada para evadir responsabilidades legales o para cometer fraudes. Sistema que había detectado discrepancia entre identidad reclamada de Gabriel y registros oficiales, había prevenido matrimonio inválido que habría causado problemas legales mayores posteriormente. Sobre consecuencias para víctimas inocentes. Francisca, que no había tenido culpa en engaño, había sufrido daño a reputación y había vivido resto de vida marcada por escándalo. Esto ilustraba realidad cruel de época, donde mujeres frecuentemente sufrían consecuencias sociales por acciones de hombres sobre las cuales no tenían control. Descansa en paz a la inocencia y a la confianza de Francisca Leal. Amaste a hombre que creías era Gabriel Morales. Planeaste futuro con él. Pero durante ceremonia de boda, descubriste que había usado nombre falso, que era desertor militar, que había engañado durante año completo. Día de boda se transformó en humillación pública. Viviste resto de vida marcada por escándalo que no fue culpa tuya. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿La excitación del sacerdote que reveló identidad falsa, el engaño de Sebastián durante año completo de cortejo, o las consecuencias devastadoras que Francisca sufrió siendo víctima inocente? ¿Crees que Sebastián merecía perdón dadas circunstancias de deserción o engaño fue imperdonable? Comparte tus pensamientos en comentarios. La expansión completa de consecuencias sociales y del legado duradero del escándalo. Durante años, después de escándalo de ceremonia cancelada, múltiples aspectos de historia continuaron desarrollándose, creando ondas de consecuencia que afectaron no solo a Francisca y Sebastián, sino a comunidad entera de Colima. El impacto en la familia Leal. Don Eduardo Leal, que había sido comerciante respetado en Colima, había sufrido daño a reputación comercial como resultado indirecto de escándalo. Algunos clientes que habían hecho negocios con él durante años habían comenzado a comprar productos de competidores citando razones variadas, pero probablemente influenciados por asociación negativa con familia que había sido engañada tan públicamente. Doña Carmen, que era madre de Francisca, había culpado a sí misma por no haber detectado señales de que Gabriel no era quien decía ser. Durante meses después de escándalo, había revisado mentalmente todas conversaciones que había tenido con Gabriel. Había analizado cada detalle que él había compartido sobre pasado. Había buscado inconsistencias que debería haber notado. Aunque objetivamente no había tenido manera razonable de detectar engaño elaborado, había internalizado culpa profundamente. Hermanos menores de Francisca, 2 hermanas y un hermano que habían tenido entre 15 y 19 años en momento de escándalo, también habían sido afectados.
Hermanas habían enfrentado dificultad encontrando pretendientes apropiados durante años siguientes porque algunas familias habían sido cautelosas sobre asociarse con familia leal, temiendo que escándalo indicara problemas de juicio o de carácter. Hermano que había admirado a Gabriel como figura de hermano mayor potencial, había quedado confundido y desilusionado por revelación de engaño. Las reacciones variadas de la comunidad de Colima. Sociedad de Colima, que era relativamente pequeña y cerrada, había reaccionado de maneras variadas a escándalo. Algunos miembros de élite social, particularmente mujeres mayores que valoraban reputación y apariencia, habían condenado a Francisca, argumentando que mujer apropiada debería haber sido más cautelosa, aceptando cortejo de hombre que no tenía familia presente o referencias verificables. Esta condena, aunque injusta, reflejaba normas de época, donde mujeres eran frecuentemente culpadas por acciones de hombres. Otros miembros de comunidad, particularmente personas que conocían a Francisca personalmente y que valoraban carácter sobre apariencia, habían expresado simpatía por situación, reconociendo que Francisca había sido víctima inocente de engaño elaborado. Habían intentado apoyar a familia leal mediante continuar haciendo negocios con don Eduardo y mediante invitar a Francisca a eventos sociales, intentando normalizar situación. Grupo tercero había visto escándalo principalmente como entretenimiento, historia dramática que proporcionaba material para chisme y especulación durante meses. Este grupo había contribuido a difusión de versiones exageradas de historia que habían dañado reputación de Francisca aún más. El desarrollo de la historia de Sebastián después de prisión. Después de ser liberado de prisión militar en 1877, habiendo cumplido 5 años de sentencia, Sebastián había regresado a pueblo natal San Martín Hidalgo, donde había intentado reconstruir vida. Había encontrado que reputación como desertor lo precedía. Vecinos que lo habían conocido durante infancia y adolescencia lo trataban con mezcla de lástima y de desconfianza. Algunos expresaban comprensión, argumentando que deserción había sido respuesta razonable a extensión forzada de servicio, pero otros argumentaban que deserción era acto de cobardía que manchaba honor de pueblo. Había trabajado como jornalero en campos de otros agricultores porque no tenía tierra propia y porque no tenía recursos para arrendar o comprar parcela. Trabajo era duro y paga era modesta, aproximadamente 20 pesos mensuales, que era apenas suficiente para sobrevivir. Durante años siguientes había vivido vida de soledad relativa. Había intentado cortejar mujeres varias veces, pero cuando historia de deserción y de identidad falsa era conocida, y en comunidad pequeña historia era siempre conocida, interés desaparecía rápidamente. Ninguna familia respetable quería asociarse con hombre que había engañado a mujer durante año y que había sido encarcelado por deserción. Había envejecido solo trabajando hasta que salud había declinado. Había muerto en 1910, a edad de 69 años, en Hospital de Caridad de Guadalajara, donde había sido admitido después de colapsar mientras trabajaba en campo. Funeral había sido asistido por aproximadamente 10 personas. Algunos vecinos de pueblo que habían sentido obligación cristiana de mostrar respeto por muerto, incluso si no habían respetado al hombre durante vida. La vida matrimonial posterior de Francisca y las sombras del pasado. Matrimonio de Francisca con viudo en 1874 había sido marcado desde principio por sombra de escándalo previo. Marido, hombre llamado don Tomás Ruiz, que tenía 40 años en momento de matrimonio, había sido consciente de historia de Francisca con Gabriel Sebastián antes de proponer. Había elegido a Francisca no por amor romántico, sino porque necesitaba mujer para criar hijos de primer matrimonio.
y porque Francisca, como mujer de 26 años, con reputación dañada, representaba opción que probablemente aceptaría propuesta de hombre que no era particularmente deseable. Don Tomás era conocido por ser tacaño, temperamental y emocionalmente frío. Durante matrimonio que duró hasta muerte de don Tomás en 1905, Francisca había cumplido deberes de esposa y de madre adoptiva con dedicación que, aunque era motivada más por deber que por alegría, era genuina. Había criado 2 hijos de primer matrimonio de don Tomás, niño de 8 años y niña de 6 años en momento de matrimonio, con amor maternal que había compensado parcialmente por falta de amor de padre. Había tenido 3 hijos propios con don Tomás durante década siguiente. Maternidad había proporcionado propósito y alegría que matrimonio en sí no proporcionaba. Pero durante todo matrimonio, Francisca había guardado en corazón memoria de Gabriel, no Sebastián el desertor que había engañado, sino Gabriel, el hombre amable y educado que había cortejado con respeto, que había conversado sobre futuro con entusiasmo, que había mostrado afecto genuino, aunque con texto fuera fundamentalmente deshonesto. Había comprendido intelectualmente que Gabriel había sido ficción, pero emocionalmente no había podido dejar ir completamente amor que había sentido durante esos 3 meses de cortejo. Durante últimos años de vida después de muerte de don Tomás, cuando había vivido con hijo mayor y familia de él, había ocasionalmente compartido historia con nietos. Había contado no como drama romántico, sino como lección sobre importancia de honestidad, sobre cómo engaño, aunque motivado por desesperación inevitable, causa dolor a personas inocentes, y sobre cómo confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. El cambio gradual en percepciones sociales durante décadas siguientes. Durante décadas después de Escándalo, percepciones sociales sobre Caso habían evolucionado gradualmente. Inmediatamente después de evento, en 1872, narrativa dominante había sido que Sebastián era villano que había engañado víctima inocente. Esta narrativa había sido reforzada por hecho de que deserción militar era crimen serio y que uso de identidad falsa era fraude. Pero durante 1880 y 90, cuando más información sobre condiciones en ejército mexicano durante período postguerra había emergido, testimonios de soldados sobre paga irregular, sobre comida inadecuada, sobre extensiones forzadas de servicio, algunos miembros de sociedad habían comenzado a desarrollar simpatía más matizada hacia desertores, argumentando que aunque deserción era técnicamente crimen, en algunos casos era respuesta comprensible a injusticia. Esta evolución de perspectiva no había exonerado a Sebastián completamente. Engaño de Francisca, mediante uso de identidad falsa, todavía era visto como acto reprehensible, pero había creado reconocimiento de que situación había sido más compleja que simple historia de villano y víctima. Para principios del siglo XX, cuando nueva generación que no había vivido Escándalo personalmente, había comenzado a dominar sociedad de Colima, historia había sido recordada principalmente como anécdota histórica interesante sobre cómo verificación de identidad había detectado fraude, no como escándalo activo que afectaba reputaciones de personas vivas. Las lecciones institucionales que emergieron del caso. Caso de Sebastián Gabriel había tenido impacto en políticas institucionales, particularmente en iglesia y en gobierno. Don Matías, que era sacerdote, que había detenido ceremonia, había usado Caso como ejemplo durante sermones sobre importancia de honestidad en matrimonio. Había enfatizado que matrimonio basado en engaño no solo era pecado, sino que era inválido sacramentalmente porque consentimiento genuino requería que ambas partes conocieran verdad sobre identidad de otra persona.
Autoridades civiles de Colima habían fortalecido proceso de verificación de identidad para matrimonios. Habían establecido protocolo que requería no solo que personas presentaran documentos, sino que documentos fueran verificados con autoridades de estados, donde personas afirmaban haber nacido antes de que matrimonio fuera autorizado. Este protocolo había continuado evolucionando durante décadas siguientes, eventualmente convirtiéndose en sistema más robusto de registro civil que México desarrolló durante finales del siglo XIX y principios de XX. Caso también había sido usado en educación legal como ejemplo de fraude de identidad y de consecuencias que podían resultar. Estudiantes de Derecho en universidades de México durante finales del siglo XIX ocasionalmente estudiaban caso como ejemplo de intersección entre derecho militar, derecho civil y derecho canónico. La reflexión final sobre significado del caso. Historia de Francisca Leal y Sebastián Ugarte representa más que simple anécdota sobre ceremonia de boda interrumpida. Representa tensión fundamental entre necesidad humana de reinventarse, escapando de pasados problemáticos, y obligación social de honestidad, particularmente en contextos donde decisiones afectan a otras personas profundamente. Sebastián había enfrentado situación genuinamente difícil. Había sido retenido en ejército contra voluntad después de cumplir término original de servicio. Deserción, aunque técnicamente criminal, había sido motivada por deseo legítimo de libertad. Adopción de identidad falsa había sido estrategia para evitar consecuencias de deserción, permitiéndole construir vida nueva. Pero decisión de cortejar a Francisca y de proceder con matrimonio bajo identidad falsa había cruzado línea de autopreservación a fraude que dañaba a otra persona. Aunque Sebastián probablemente había amado a Francisca genuinamente, amor construido sobre fundamento de mentiras fundamentales no podía sobrevivir revelación de verdad. Francisca había sido víctima perfecta de engaño elaborado. Había confiado en hombre que parecía honesto y amable, había aceptado historia que él presentaba sin razón para sospechar falsedad, y había sufrido consecuencias devastadoras cuando verdad fue revelada públicamente de manera más humillante posible. Caso sirve como recordatorio de que aunque circunstancias pueden crear presiones que hacen engaño parecer necesario o justificado, consecuencias de engaño, particularmente cuando afecta a personas inocentes, inevitable, exceden cualquier beneficio que engaño podría proporcionar. Verdad, aunque dolorosa, es fundamento necesario para cualquier relación genuina, y intento de construir vida o amor sobre mentiras está destinado a colapsar eventualmente con daño multiplicado por demora de revelación. Gracias por escuchar esta historia de ceremonia de boda interrumpida cuando sacerdote descubrió que nombre del novio no correspondía con registro oficial, revelación que expuso deserción militar y año de engaño que destruyó matrimonio antes de comenzar y que marcó vidas de todos involucrados. Hasta el próximo caso. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.